Sí, ya se ve, ya se ve, ya se está Bueno, viendo, ¿no? gracias Enrique, gracias hombre. Y ya está la presentación ahí en la pantalla. Gracias por la presentación, doctor Enrique. Sí quisiera hacer una puntualización y un detalle. Tuve la oportunidad de trabajar en la jefatura de aguas, en la operación de aguas, en el ex proyecto de irrigación San Lorenzo, allá en Piura. Y también, digamos, como administrador técnico en aquel entonces del distrito de riego del Medio, Bajo y Alto Piura. Bien, vamos a presentarles una experiencia que tenemos aquí, digamos, de campo, de aula, de escritorio, de planeación, de programación, evaluación y mejoramiento, digamos, de la operación de los distritos de riego de México. Le vamos a presentar, digamos, la planeación agrícola relacionada con el valor económico del agua en condiciones de escasez en los distritos de riego de México en general. Antes de comenzar a ver este caso específico del distrito de riego 011, Guanajuato, de la República de México, quisiéramos comentar algunos detalles con respecto a la agricultura en México. No, Adelante, adelante. no, No corre la presentación. no se deja. Mm, mm. Está estática. Sí, pues. Dale a avanzar página. Ahí va. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, con respecto al uso y disponibilidad del agua en México. En realidad, digamos, la República de Mexicana, como podemos ver aquí en la pantalla, es en unas dos terceras partes, digamos, de montañas, de cerros, ¿no? Y las dos terceras partes de la población vive en ese hábitat Fernandito. de regiones de montaña. Aquí en la imagen estamos viendo, podemos observar que en la parte sur de México, con Ya. respecto a la disponibilidad de agua, con respecto a la precipitación, hay un promedio arriba de 1.500 milímetros promedio anuales. Conforme avanzamos hacia el norte de México, hacia la frontera con Estados Unidos, Sí, esta disponibilidad de agua y precipitación va disminuyendo. En el centro de México, alrededor 700, 900 milímetros, y más hacia el norte, en la zona desértica de México, en las costas, en el centro y en la parte de la península de Baja California, norte y sur, y en el desierto de Chihuahua, ya tenemos precipitaciones alrededor, digamos, de 150 milímetros promedio anuales, lo cual pues nos puede de alguna forma panorámica observar y comentar cómo es la disponibilidad de agua en México. Ahora, con respecto a la agricultura en general, anualmente en promedio se siembran alrededor de 21 millones de hectáreas, de las cuales 16 millones corresponden a la parte de la agricultura de temporal o secano y alrededor de 5 millones en promedio anual son de agricultura de riego. Las áreas de temporal pues están sujetas a la gran variabilidad que hay con respecto a la disponibilidad de lluvia en exceso o en defecto, así como plagas y enfermedades, de tal forma que por año se pierden alrededor de 2 millones de hectáreas sembradas en temporal. Por otro lado, y es obvio y es razonable, digamos, comentar que la agricultura de riego es 3.5 veces más productiva que la agricultura de temporal o de secano. Con respecto al riego en México, estructuralmente opera y se maneja desde la Comisión Nacional del Agua, que es que maneja, digamos, todos los usos del agua
en México, no solamente de uso agrícola, sino también de uso industrial, público urbano, generación de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Estructuralmente, el subsector riegos se divide en gran irrigación, que está constituida por 86 distritos de riego. Esos distritos de riego nacionales los maneja la Comisión Nacional del Agua. Por otro lado, la pequeña irrigación, que son alrededor de entre 45,000 unidades de riego, lo maneja la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Aquí podemos observar un cuadro resumen promedio. Y aquí, digamos, podemos hacer relevancia con respecto a la agricultura de riego temporal en México, que la agricultura de riego, pues, es mucho más productiva que la agricultura de temporal. Ya yendo a la agricultura de riego, específicamente los distritos y unidades, las unidades son más productivas que los distritos. Las unidades de riego son pequeños sistemas de riego, alrededor de 10, 15, 20, 30,000 hectáreas, y los distritos de riego son los grandes sistemas de riego que llegan a tener hasta 300,000 hectáreas, ¿no? Y son, digamos, sistemas de riego organizados, estructurados, que tienen, digamos, ya dirigentes a nivel de distritos y unidades de riego que se encargan de operar, de conservar y de mantener toda su infraestructura de riego. Sin embargo, las unidades de riego son más productivas que los distritos. Y esto se debe básicamente a que las unidades de riego, el 70% de las unidades de riego riega con pozo de agua subterránea, agua más segura. Además, digamos, el patrón de cultivos que tienen las unidades de riego son cultivos de alta rentabilidad, como hortalizas, como flores y como frutales. Bueno, se han hecho muchos trabajos del Colegio de Posgraduados en convenio con la Comisión Nacional del Agua con respecto, digamos, a la agricultura de riego en México. Y aquí podemos resumir, digamos, cómo está la superficie de riego, tanto en distritos como unidades. En total, en México, oficialmente, se tienen alrededor de 6,323,000 hectáreas topográficamente dominadas bajo riego, de las cuales actualmente en promedio se riegan alrededor de 5 millones de hectáreas, de las cuales, digamos, 2,500,000 y pico mil de hectáreas correspondientes a los distritos y en unidades de riego alrededor de 2 millones. ¿Y esta diferencia a qué se debe? Se debe, digamos, lógicamente a la disponibilidad de agua, se debe, digamos, a que mucha infraestructura de riego en México, en los distritos, es obsoleta. Es obsoleta, ¿por qué? Porque como no hay agua, se abandona infraestructura de riego que se va deteriorando. ¿Por qué? Porque hay un mal manejo del agua y hay una salinización y empantanamiento, como llaman acá, de las tierras de cultivo. Básicamente, ¿no? Disponibilidad de agua y abandono de infraestructura de riego, sumado también a la salinización de los cultivos y de las superficies de riego, ¿no? Bien, aquí tenemos una gráfica, una imagen de la distribución espacial de los 86 distritos de riego. Los principales distritos de riego están en el centro de México, en el noroeste, digamos, en los estados de Sinaloa, de Sonora, Mexicali, Baja California, de Chihuahua, de Tamaulipas. Sin embargo, en el sur-sureste, prácticamente, digamos, aquí el riego es de temporal. Hay un distrito aquí en la zona de la península de Yucatán, de mayor referencia, aquí está Cancún, ¿no? Entonces son distritos de riego pequeños que se riegan, digamos, con aguas subterráneas, corrientes, digamos, que se aprovechan en esta zona. Por otro lado, también tenemos cómo están distribuidas las unidades de riego a lo largo y ancho de México. Si ustedes pueden observar aquí en color oscuro, a lo largo
de la frontera con Estados Unidos, que tiene como límites el río Bravo. Aquí está la mayor superficie de unidades de riego, centro de México, y también en la parte este del Pacífico, el estado de Michoacán, ¿no? Y parte también de Oaxaca. Ahora, ¿quién se encarga? ¿Quién se encarga, digamos, de administrar y de hacer todas las trámites y concesiones de infraestructura de riego y de volúmenes de agua a los distritos de riego? A fines del año 1989, en México se da la transferencia de los distritos de riego a los usuarios. Antes de 1889, los distritos de riego eran administrados y eran controlados por oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua, en el cual, digamos, había un subsidio de alrededor del 90% para poder operar, conservar y administrar esos distritos. Habían equipos de trabajo completos a nivel estatal y a nivel de distrito y a nivel federal en la Ciudad de México. Actualmente, los distritos de riego ya están transferidos. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua, a través de la Gerencia de Distritos de Riego, sigue en su carácter de normativo de las actividades de la operación, administración y conservación de los distritos de riego. Lo hace a través de la Gerencia de Distritos y de todos los distritos 86 de la República Mexicana. Dentro de la Gerencia de Distritos, en su oficina de operación de distritos, tiene la responsabilidad de supervisar toda la planeación agrícola de los distritos de riego a nivel nacional. Para ser un poquito más detallado, ¿cómo es que administra y norma la planeación del riego en los distritos? En general, los distritos de riego, para su planeación agrícola, tienen un año agrícola. El año agrícola arranca en octubre y termina en septiembre del año siguiente. Pero dentro de este año agrícola existen ciclos agrícolas. Dentro de estos ciclos agrícolas tenemos invierno, primavera, segundos cultivos y cultivos perennes. También, digamos, la Gerencia de Distritos de Riego tiene un documento, tiene un algoritmo, tiene un programa que se lo denomina Sistema de Plan de Distritos de Riego. Es un documento, es un programa, es un algoritmo que permite calcular e integrar alternativas de planos de riego en todos los distritos. Pero para poder, digamos, cada distrito poder proponer estas alternativas y someterlas a las asambleas de los usuarios, lógicamente que tiene que haber una disponibilidad de volúmenes, y esa disponibilidad de volúmenes la calcula, la estima la Gerencia de Distritos de Riego, que le hace llegar al distrito de riego, y el distrito de riego la reparte entre sus módulos o diferentes estructuras operativas del distrito. Este documento puede hacer la programación, extracción y distribución del agua, permite, digamos, ver la demanda de agua y fijar la superficie y el patrón de cultivos a sembrar y regar, la distribución de los volúmenes netos y brutos, y sobre todo, calcular los coeficientes unitarios de requerimiento de riego que permiten hacer la planeación del riego para el año siguiente, siempre y cuando la disponibilidad de agua sea similar al año anterior. Recordemos, digamos, que hay ciclos hidrológicos que en este caso en México en los últimos 5 o 6 años se han visto desbordados con la sequía. De tal forma que en este año agrícola, que ya inició en el mes de octubre en los distritos de riego y que termina en octubre del año siguiente para los diferentes ciclos agrícolas, apenas en la mayoría de ellos solamente se van a sembrar el ciclo de primavera, verano.
no van a ser invierno, no hay agua. Y además, digamos, están reduciendo el número de riegos en el caso del estudio de caso que vamos a ver en el distrito de riego 011, Guanajuato, Alto Río Lerma, solamente están programando un riego para el ciclo primavera. Bien, como sabemos, conocemos, la sequía es un fenómeno que se ha vuelto más recurrente en México y ha provocado una disminución en la disponibilidad de agua, afectando negativamente a la agricultura, no solamente de secano, de temporal, sino también la agricultura de riego. En el año 2011, el 47% del territorio de México entró en una situación de emergencia por falta de agua, generando específicamente en el caso del estado de Guanajuato unas pérdidas por 1.551 millones de pesos. Actualmente el cambio, la paridad peso-dólar es de 20 pesos, perdón, 18 pesos por dólar. Y además afectó a 123,000 hectáreas y 36,000 productores del estado de Guanajuato, productores agrícolas. En el año 2021, este caso se repite y con más énfasis, tanto así que afectó el 87% del territorio y amenazó la disponibilidad de agua en las principales presas de almacenamiento para riego. Este año, en este ciclo agrícola 23-24, en el caso específico del distrito de riego 011, Alto Río Lerma, como les comentaba, solamente se está programando el ciclo primavera, con un solo riego. No conozco cuál es la disponibilidad de agua que le acaba de, digamos, asignar oficinas centrales de Conagua a este distrito. Deben ser alrededor de 400, 300 millones de los 800, 900 millones que requiere el distrito para poder regar un total de 112,000 hectáreas de riego que tiene este distrito, ¿no? Aquí tenemos el estudio de caso, aquí tenemos la República de Mexicana, aquí tenemos el estado de Guanajuato, aquí en el centro de México, aquí lo vemos un poquito más amplificado, aquí está el distrito de riego, y aquí tenemos el distrito de riego en esta lámina de la parte derecha. Estructuralmente está organizado este distrito en 11 módulos. En 11 módulos de riego que están organizados como asociaciones civiles. Y los 11 módulos de riego están formando una sociedad de responsabilidad limitada. Así es la estructura, así la organización de todos los distritos de riego o de la mayoría de ellos. Cómo están organizados desde el punto de vista de la operación del distrito, en su mantenimiento y también en su administración. El fenómeno de sequía en la cuenca del Lerma Chapala, donde está ubicado el distrito de riego 011, Alto Río Lerma, ha vuelto más hostiles los conflictos entre los usuarios del sector agrícola, urbano e industrial. Periodos recurrentes de estiaje han afectado a todos los distritos de riego, pero en particular al 011 Alto Río Lerma. Los periodos de sequía han causado reducciones importantes en los volúmenes asignados, provocando pues la disminución de superficies y la derrama económica, no solamente en los distritos ni en los pueblos, sino al nivel estatal, regional y nacional. Bajo este escenario de sequía extrema como tenemos en México actualmente, creemos que una forma de manejar la operación de un distrito de riego es, por una parte, con la ejecución de un plan de riegos que optimice el volumen de agua disponible, sobre todo en temporada de sequía, y por otra, incorporando un valor monetario capaz de reflejar el valor de escasez del agua en un sistema de riego. Con respecto a este valor económico, aquí, digamos, explicamos el concepto que podemos tener de ese valor económico.
Si un agricultor dispone de más agua de la que puede usar, un volumen adicional no tiene ningún valor para él. No obstante, cuando el agua es escasa, la misma cantidad de agua puede ser muy valiosa, más sobre todo si para asegurar su cosecha requiere una unidad adicional. Ese valor de agua lo podemos conceptualizar como la máxima cantidad de dinero que un usuario estaría dispuesto a pagar por tener disponible un volumen adicional para su producción agrícola. Bueno, este fue un estudio de tesis de un alumno de posgrado en el posgrado de hidrociencias del Colegio de Posgraduados. Pues se fijó un objetivo, ¿no? Que fue el análisis de planeación agrícola y estimación del valor económico del agua en condiciones de sequía en el distrito de riego 011 Alto Río Lerma, Guanajuato, mediante la asignación óptima del agua a un patrón de cultivo representativo y tradicional del distrito. Aquí también hubieron objetivos específicos, en el cual, digamos, es una relatoría de la ruta que se siguió para llegar al objetivo general. Así, digamos, se tuvo que analizar el patrón de cultivos histórico por 5, 6, 7 años, estimar la demanda de agua a nivel mensual y anual, digamos, de un patrón de cultivo seleccionado, cuyos volúmenes mensuales y anuales, pues, se calcularon con la plataforma y conocido por todos los que trabajamos en operación, conocidos como coeficientes unitarios de requerimiento de riego. También, digamos, se estimó la disponibilidad de agua con base en las aportaciones históricas alrededor de 60, 70 años, considerando una distribución log normal. Se calibró el modelo de programación lineal con la cual la herramienta de trabajo que se utilizó para la asignación óptima de recursos escasos para maximizar el beneficio neto, así como la optimización del patrón de cultivos y volúmenes de agua. Y finalmente, estimar el valor económico del agua en 3 escenarios. En escenarios de escasez al 25%, en escenarios, digamos, de disponibilidad de agua media, 50%, y de disponibilidad en años húmedos del 75% de probabilidad de ocurrencia de los escurrimientos que se aportan al río Lerma y que aporta sus aguas a la presa del distrito de riego. Bueno, las hipótesis generales y las hipótesis específicas. Aquí hay que hacer relevancia que entre las hipótesis está el valor económico del agua, pudiera considerarse como un punto de referencia para estimar hasta cuánto podría pagar a los usuarios por unidad de volumen de agua en época de escasez. Es decir, hay una tarifa de riego que pagan los usuarios por concepto de servicio de riego. Sin embargo, esa tarifa, hay un procedimiento administrativo como calcularla y aprobarla en la asamblea de los usuarios. Sin embargo, está muy por debajo del valor económico del agua. Pues este es un intento de llegar a los usuarios y poder, digamos, incrementar esas tarifas, sobre todo en épocas de escasez del recurso agua en los distritos de riego. Bien, aquí, digamos, se hace una descripción de toda la información que se utilizó del distrito de riego con respecto a la parte hidrológica, a la operación del distrito de riego y las estadísticas de producción, sobre todo aportaciones, series históricas. A la parte, digamos, de estadística, producción, volúmenes, láminas netas, láminas brutos, precios medios rurales, costos de producción, beneficios netos, etcétera, etcétera. La metodología, pues se usó la programación matemática, en el caso específico, los modelos de programación lineal, que tienen, digamos, la bondad de la asignación de recursos escasos. Digamos,
programa está implementado y está, digamos, en todos los Excel, en el Microsoft, y es una aplicación que se llama Solver, y la bondad es pues que está disponible, es gratis y se puede usar en cualquier, digamos, lab o PC. Aquí está el patrón de cultivos histórico del distrito de riego, son 30 cultivos, de los cuales, digamos, hay 4 ciclos agrícolas, otoño-invierno, primavera-verano, perennes y segundos cultivos. Los principales cultivos en otoño-invierno, no solamente, digamos, a lo mejor no tanto en beneficio, sino en superficie, siguen siendo aquí la cebada y el trigo. En primavera-verano sigue siendo el maíz, el sorgo. Perennes siguen siendo el alfalfa, espárrago, fresa, nopal, y en segundos cultivos sigue siendo el maíz y el sorgo. ¿Qué es lo que se pretendió hacer aquí con el modelo? Es replicar la operación del año agrícola del distrito de riego correspondiente al año 2019-2020. Cómo ellos hicieron la planeación y qué resultados obtuvieron, y compararla con la planeación que se puede proponer y se puede trabajar con un modelito de programación lineal. Finalmente, se comparan los resultados obtenidos por el distrito y los resultados obtenidos por el modelo de programación lineal. También, digamos, se corrieron o se compararon 3 escenarios, como les había comentado, la probabilidad de escurrimiento de aportaciones a la presa de 25, 50 y 75%. Estamos observando que con 478 millones, pues no alcanzamos, como en este momento, alcanzar a sembrar, digamos, todos los ciclos agrícolas. Con el 50% alcanzamos 622 millones y podemos alcanzar alrededor de 90,000 hectáreas. Al 75% ya nos sobra agua. Ya nos sobra agua y podemos regar las 112,000 hectáreas. Bien, el modelito de programación lineal que nos auxilió y nos sirvió para hacer la modelación de la planeación del distrito de riego, básicamente, pues tiene una función objetivo que se plantea con esta ecuación, que es el beneficio neto de todo el distrito de riego y es la sumatoria de todos los beneficios de todos los cultivos en los diferentes ciclos agrícolas. Como toda función de beneficio, en estos modelos de asignación de recursos escasos está sujeto a restricciones. En este caso, la restricción principal que manejamos es el agua. ¿Y cómo se calcula la demanda? La demanda la podemos calcular con programas, digamos, de cómputo electrónico, como el CROCBOT de la FAO. Podemos calcularla por muestreo estadístico, podemos calcularla con modelos de simulación, pero seguimos creyendo que la estimación de los coeficientes unitarios de requerimiento de riego la podemos calcular con mayor acercamiento y con mayor realidad usando la información que genera y reporta la operación de un distrito de riego en un año agrícola, en la cual se consideran estos coeficientes unitarios de requerimiento de riego en función de los volúmenes mensuales para cada cultivo, en función de las superficies totales regadas cosechadas para cada cultivo, divididos entre la eficiencia de conducción. Una variable que sigue siendo estratégica en la planificación del riego. Una variable que es muy fácil de medir, pero que realmente no se mide, no se actualiza y no se hace un monitoreo ni un seguimiento. Con respecto al modelo de optimización, aquí está planteado, aquí está la función objetivo, aquí tenemos las restricciones de tierra de primeros y segundos cultivos, las restricciones de agua mensuales, la restricción de agua anuales y las restricciones de superficie de diferentes cultivos por conceptos de comercialización, por concepto de plagas y enfermedades, por concepto de cultivos perennes, etcétera, etcétera. Aquí tenemos los resultados del volumen utilizado en el año 2019-2020 realmente por distrito,
el beneficio que obtuvieron y el área regada que fue de 83,000 y pico de hectáreas. La planeación con el modelo de programación lineal nos arroja la misma cantidad de agua utilizada para ese mismo año 2019-2020. Sin embargo, el beneficio pues incrementa en alrededor de 100 millones de pesos y las hectáreas se incrementan en alrededor de 6,000 hectáreas. Esto es a nivel general. Pero ¿qué pasó con los ciclos agrícolas? Comparando, digamos, el año real de 2019-2020 con los resultados que nos arroja la propuesta del modelo de programación lineal. Aquí tenemos lo real y aquí tenemos lo del modelo. En el ciclo otoño-invierno, realmente se sembraron casi 23,000 hectáreas y en el modelo se llegaron a sembrar 22,000 hectáreas. O sea, hay una diferencia de 1,000 hectáreas en el ciclo de otoño. ¿Qué pasó en primavera? Tenemos 32 reales y 23 simulados. Prácticamente 10,000 hectáreas se dejaron de sembrar en la propuesta del modelo. ¿Qué pasó en perennes? Prácticamente se mantuvo. Y en segundos cultivos, que vienen después de invierno, hay una diferencia de 22 reales y 39,000 o casi 40 hectáreas que se sembraron en comparación contra el ciclo real, alrededor de 17,000 hectáreas. ¿Esto qué está implicando? ¿Cómo se puede interpretar que el modelo está haciendo una planeación de desfase de cultivos en la época de mayor demanda a otros ciclos agrícolas y en diferente fecha? Esto a nivel de cultivo, ¿qué es lo que pasó? Los cultivos principales, el maíz en el ciclo primavera-verano, realmente se sembraron 28,000 y el modelo lo disminuyó a 20,000. Casi una diferencia de 8,000 hectáreas. El maíz en segundos cultivos, realmente se sembraron 16,000 y aquí estamos 25,000. En trigo, que es en invierno, casi estuvo igual, ¿no? De 16 a 17. El sorgo en primavera-verano, pues también fue similar, de 2,000 a 3,000. Sin embargo, el sorgo, para segundos cultivos, hay una diferencia de 7,000 hectáreas a 15,000 hectáreas. Casi el doble. ¿Esto cómo se puede interpretar? El sorgo de segundos cultivos que vienen después del invierno solamente necesitan 1,5 o 2 riegos y se pueden sacar con la lluvia que tiene el distrito de riego, que es en promedio anual alrededor de 700 milímetros. Es decir, el modelo hace un reacomodo de la superficie de siembra de los cultivos principales, que es el maíz y es el sorgo, de primavera-verano a segundos cultivos. Aquí tenemos, digamos, los hortalizas, el nopal, la avena forrajera, el tomate otoño-invierno, que pasó de 65 hectáreas a 403 hectáreas. Es importante porque el valor de la producción de esta hortaliza es alta. También subió en primavera-verano. El ajo no se sembraba, sin embargo, el modelo lo contempló, que es una hortaliza pues de alto valor de rentabilidad. Y la fresa también la consideró a más de 372 hectáreas. Aquí se hace una comparación de los volúmenes utilizados por el modelo de programación lineal y los volúmenes reales utilizados. Aquí hay una
Una regresión comparando los volúmenes estimados y los volúmenes observados con un R cuadrado bastante alta. Si comparamos nosotros los volúmenes en los meses de diciembre y enero, prácticamente son iguales. Febrero también. A partir del mes de marzo comienzan a variar. En el modelo de simulación, pues ya comienza a bajar los volúmenes para incrementarlos en el mes de mayo y hacerlos, digamos, o pasarlos a segundos cultivos, siempre manteniendo el mismo volumen de agua disponible para la planeación del riego, tanto del distrito de riego en su planeación real, como en el modelo de programación lineal. Aquí se puede hacer una comparación de las áreas regadas para, digamos, años de sequía, con un 28% de probabilidades de ocurrencia de aportaciones al vaso o al reservorio que llamamos en Perú, del 28%. Esto es lo real que se simuló, en la cual se sembraron 89,000 y pico de hectáreas. Sin embargo, podemos observar que el valor económico del agua es alto, porque el agua es escasa. Conforme se va incrementando la probabilidad de ocurrencia al 25, al 50, al 75%, este valor económico del agua va bajando. Sin embargo, el área regada, con el 75% de probabilidades de ocurrencia de aportaciones al vaso, prácticamente el agua sobra. Se pueden sembrar más de las 112,000 y la productividad, digamos, el valor económico, lógicamente, es cero. Los beneficios también se van incrementando y el volumen utilizado, pues también se va incrementando de acuerdo a la disponibilidad y al comportamiento de las avenidas. Ahora, comparando el precio sombra o el valor económico del agua con las tarifas o cuotas de riego del distrito, pues aquí lo podemos observar. En épocas de escasez, el valor económico del agua es 2.52 pesos por metro cúbico. Recordando, digamos, que la paridad peso es de actualmente alrededor de todo, es de apenas 0.186 centavos de pesos por metro cúbico. La idea, pues, es que este valor económico del agua sirva como referencia para que esta tarifa en épocas de escasez pueda incrementarse. ¿Es posible? Pues sí, pudiera ser posible, ¿no? Hay muchos factores, requisitos que lo limitan, pero que también pudieran ser posibles de solucionarlos. En conclusión, el valor económico del agua de riego o su valor marginal en condiciones de escasez es 14 veces más alta que la tarifa de riego. La asignación óptima de los recursos agua, tierra, patrón de cultivos, financiamiento y con respecto al patrón de cultivos tradicional permitió maximizar e incrementar en un 7% el beneficio neto de los productores en época de escasez. Una propuesta de estrategia para la optimización de la planeación del riego en condiciones de escasez de agua sería, digamos, como lo indica el modelo de programación lineal, cambio de fecha de siembra de los cultivos principales en superficie y en rentabilidad, que son principalmente el trigo y el maíz y el sorgo. Por otro lado, los escenarios del 25% de disponibilidad de agua, condición más seca en el año agrícola 2019-2020, con disponibilidad del 28%, muestra que es posible optimizar el uso de los recursos en época de sequía, con un valor económico, pues máximo, ¿no? Estamos pensando, o se piensa, o se podría gestionar que los productores deberían analizar e implementar el incremento de la tarifa de servicio de riego
acompañándola lógicamente con tecnificación del riego, manejo del agua y cumplimiento de la planeación del riego, entre otras actividades complementarias. ¿Esto se puede implementar actualmente en México en los distritos de riego? ¿Quiénes toman las decisiones? Los técnicos hacemos los estudios, planificaciones, propuestas, pero las decisiones no las tomamos nosotros, las toman los usuarios, las toman los productores, la toman las diferentes instancias de gobierno. Sin embargo, seguimos creyendo que esto es posible y factible de poder implementar, pero depende de las políticas gubernamentales con respecto al manejo del agua y a la normatividad de la operación de los distritos de riego. Eso es lo que les puedo comentar, colegas, con respecto a esta presentación, ¿no? Gracias por su atención y si hay algún comentario o pregunta al respecto, estamos aquí presentes, ¿no? Bien, a los colegas que están presentes, si hay alguna pregunta sobre estos temas tan importantísimos que hemos visto con el doctor Adolfo, sírvanse realizarlas. Si me permite, ingeniero Vigil. Claro, claro. Doctor Eusebio, hemos aprendido en el camino todo esto de la operación, de la planeación, del análisis de sistemas. En ingeniería agrícola, pues muchos de los colegas están vinculados a la distribución del agua de riego y a los distritos de riego. Pero sin embargo, en la currícula de ingeniería agrícola no hay un curso de operación de distritos de riego, de análisis de sistemas, de todas estas técnicas que usted maneja. ¿Cuál sería su recomendación para los colegas de Perú incluir estos temas en la currícula de la ingeniería agrícola? Fíjense que haciendo un poquito de remembranza y de recuerdo, estamos aquí en México del año 1975. En aquella época, en la Universidad de Chapingo, no se dictaba el curso de operación de distritos de riego. Se comienza a dictar en el año 76, inicios de los 77, y se sigue dando a la fecha. Estamos hablando de 45, 50 años que se implementaron estas materias, estas tecnologías, estos conceptos, no solamente a nivel teórico, sino a nivel de campo. Y en la parte, digamos, del colegio de posgraduados, desde su fundación y operación, digamos, de la especialidad de hidrociencias, pues hidrociencia ya tiene alrededor de 45 años o más. También se implementó y se sigue dando este curso de operación. No solamente este curso ve la parte operativa, creemos que la parte de la economía de los recursos hidráulicos en la planificación agrícola sigue siendo trascendental e importante, porque no podemos concebir, digamos, que la operación, conservación, mantenimiento y administración de un distrito de riego esté desligada de la parte económica. Porque finalmente en todos los modelos de optimización, de manejo, de operación de los distritos de riego y unidades de riego, está involucrado la rentabilidad y el beneficio de los patrones de cultivo. Lógicamente, como el antecesor, colega hizo hincapié en la parte de mantenimiento y conservación, pues también es trascendental. Después de la transferencia de los distritos de riego de México, que se da a fines del 89, inicio de los años 90, pues los distritos de riego se han convertido en empresas. Creemos que Chancay Lambayeque es una empresa, ¿no? Que tiene técnicos, tiene gerentes,
tiene equipo, tiene maquinaria, tiene planeación. Sin embargo, creemos que todos los distritos, no solamente de México, sino también de Perú, pueden mejorar. Pueden mejorar, digamos, la economía del agua, la rentabilidad, la productividad del agua, utilizando todas las herramientas, como dice el doctor Enrique Rubiños, la ingeniería de sistemas, el análisis de sistemas, la teledetección, las imágenes de satélite y sobre todo lo que está en boga últimamente de la inteligencia artificial que sigue el doctor Héctor Flores, que les va a platicar, que nos pueden optimizar el uso de los recursos. No solamente en la planeación, sino también en el seguimiento, monitoreo de la planeación del riego en lo que se refiere a la programación de los riegos y la distribución del agua, sobre todo en estos momentos críticos de falta de agua. En estos momentos críticos que dice el colega que me antecedió, del niño y la niña. El niño y la niña le está pegando a México muy fuerte. El cambio climático, además del efecto invernadero, se debe mucho al comportamiento de la corriente del Niño. Nunca se había visto en México, a lo mejor hace 100 años seguramente, este comportamiento climático con respecto a la disponibilidad de agua, que nos hace, digamos, pues poder reactivar y ponerle más énfasis, más tiempo, más estudio, más imaginación, más creatividad a mejorar la operación, planificación de los distritos de riego con todas estas técnicas de análisis de sistemas, de ingeniería de sistemas, posición remotas y demás. Eso es lo que pudiera yo comentar, doctor. Gracias, doctor Exebio. Ingeniero Vigil, si hay algún otro comentario, pregunta. Sí, a ver si me permite compartir a nuestro jefe de sistemas, compartir pantalla, por favor. Me voy a quitar. A ver, a ver, nuestro jefe de sistemas, si me permite compartir pantalla. ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa? Que me ha botado el sistema como media hora, más de media hora creo, y recién he ingresado y ya no me permite ingresar, poder compartir pantalla. Quería mostrar, a ver, vamos a ver. Sí, ya puedo, muy amable. Bien, como en todas nuestras presentaciones, no queríamos dejar pasar el reconocimiento a nuestro ponente, a nuestro colega, ya, como repito, siempre desde hace 4 años con el Colegio de Posgraduados venimos desarrollando actividades académicas en beneficio de los ingenieros agrícolas lambayecanos y peruanos. Ese aporte del Colegio de Posgraduados de México es un gran aporte y esperamos, como lo manifestaron desde la semana pasada en el curso, es suscribir un convenio para tener acceso a las capacitaciones de alto nivel, pero que los brinda en forma gratuita según nos indicaron. Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, certificado otorgado a doctor Adolfo Exebio García por haber participado como ponente en la conferencia Planeación Agrícola y Valor Económico del Agua en Condiciones de Escasez, Distrito de Riegos 11, México, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Agrícola dentro del contexto de celebración de sus 36 aniversario de creación institucional, realizado el 21 de noviembre de 2023 con una duración total de 2 horas académicas. Chiclayo, noviembre de 2023, firma el presidente de nuestro capítulo de Ingeniería Agrícola, ingeniero SIP, José del Carmen Pantapaz, y nuestro decano departamental del Consejo Departamental Lambayeque, ingeniero SIP, Carlos Manuel Burgos Montenegro.
a usted, doctor Adolfo Exebio García, en reconocimiento a su participación y las últimas palabras de despedida de esta conferencia de hoy día, martes 21 de noviembre. Bueno, agradecerle la invitación y estar pues a la expectativa y pendiente. Pues ahí hay la idea con el doctor Enrique, después de aterrizar unos cursos ahí de capacitación, no solamente en el Colegio de Ingenieros, sino también en la Pedro Ruiz Gallo, en la Facultad de Ingeniería Agrícola, ¿no? Y entonces hay un convenio con la Pedro Ruiz Gallos, hay un convenio que se está proponiendo y desarrollando con el CIT, filial, digamos, Ingeniería Agrícola de Lambayeque. Ojalá pues podamos tener esa oportunidad de estarnos saludando y pues estar compartiendo estos conocimientos, ¿no? Ok, muy amable, muy agradecido. Y mientras ya estamos en pantalla con nuestro siguiente ponente, el doctor Héctor Flores Magdaleno. Él es profesor, investigador titular del Colegio de Posgraduados, posgrado de Hidrociencias, doctor en Filosofía en Meteorología Agrícola, maestría en Agrometeorología, ingeniero agrónomo especialista en irrigación, ex miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y ha participado en la graduación de alrededor de 30 estudiantes de doctorado y maestría como profesor consejero. Sus áreas de interés: climatología agrícola, uso de sensores remotos en la estimación de necesidades hídricas, estimación del rendimiento de cultivos, eficiencia en el uso del agua, uso de drones en agricultura e ingeniería y uso de la inteligencia artificial, que son temas de último tecnología que se vienen trabajando en el mundo y que son muy utilizados por todos los profesionales agrarios, especialmente por los ingenieros agrícolas. Doctor Héctor Flores, bienvenido. Adelante.